Hola. Hace un año, bueno, falta un día para un año, estábamos aquí para compilar para el tema de la Secretaría del PSOE y ahora pues lo que estamos hablando, ahora vamos a apoyarla todo lo posible para que se llegue a ser presidenta del Gobierno de Aragón. Eh, Bueno, para que el que no me conozca, soy el alcalde de La Zaida, Celso Espín. Y yo, antes de nada, como siempre, agradecer a todos la compañía que nos traéis hoy aquí y sobre todo pues lo que estamos hablando, el apoyo incondicional del pueblo de La Zaida a Pili, que para La Zaida es Pili, y hace... y un poco lo que estamos hablando, que aquí en La Zaida es Pili, la hija, los más veteranos, la hija de Alfredo y Adoración. Siempre que decimos Pili es la hija de Alfredo y Adoración. Bueno, pues solo quería comentar, dar las gracias, el impulso a Pili. Y solo quería comentar un par de anécdotas que me pasaron aquí para Santa Bárbara, para que es con el tema de que yo normalmente cuando en Santa Bárbara pues siempre se comenta alguna cosa que ha habido por aquí y demás, lo que ha pasado durante el año y demás. Y un sobrino mío, me acuerdo que me dijo, dice, en 6 años que llevas ha sido el año más político que has hablado. Digo, bueno, es que tenemos que empezar a sacar los dientes, porque con tanto ruido que hay, tenemos que empezar a sacar los dientes. Y la verdad que solo comenté 2 o 3 cosas, que era un poco el tema de la Dana, como que Pilar estuvo aquí para la Dana, que pregunta a mucha gente y estuvo también aquí. Lo que pasa es que no se quiso hacer fotografías ni nada. Y comentábamos que el tema de la Dana, que a nosotros aquí en La Zaida tampoco tuvimos la alarma. El ESALER tampoco nos lo hicieron. En todo Aguas Vivas, como ya también sabe Miguel y demás, no nos sonó el ESALER, o sea que podía haber habido muertos perfectamente. Solo era estábamos hablando de esto, que es una cosa real, que no ha pasado. Otra cosa que sabe también Pilar con el tema de los autobuses, que hemos tenido problemas, al final ya se ha conseguido, gracias principalmente a los padres de aquí de La Ceida y un poco también pues el apoyo de Jesús, tuyo y demás, que hemos tenido siempre el apoyo, al final se ha conseguido. Y también quería comentar un poco el tema de, ya que los veo aquí delante, a José Antonio y a Teresa, el tema de que también comenté un poco, el tema de que gracias a ellos pues nos va a llegar mucho dinero a los pueblos pequeños sobre todo, pues daros las gracias a vosotros, que hasta algún alcalde del PP lo está reconociendo, o sea que... Bueno, y por último ya, que voy a dejar ya a Pilar, comentar un poco también que ahora con el tema de las redes sociales un poco y demás, pues a la gente, sobre todo joven que veo por aquí y demás, que van diciendo que antes se vivía mejor y demás, y bueno, en el Código Civil que había hasta el 77, la mujer era una persona débil, inexperta, frágil, y lo que estamos hablando al final, el que tenía que depender de ellos era el hombre, tenían que depender del hombre. O sea que no se vivía mejor. Y bueno, y ahora pues os dejo ya con Pilar Alegría. Con rabia por los que siempre callaron. Oh, siento que llegó nuestra hora. Esta es nuestra revolución, porque siento que este es el momento de olvidar lo que nos separó y pensar en lo que nos une. A ver si ya está. Se oye bien, ¿verdad? Se oye bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. No sé ni por dónde mirar. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por acompañarme en un día tan importante para mí. Lo comentaba además con mi hermana ahora en casa, antes de venirnos al pabellón. Yo le decía, seguramente este es el discurso más importante de toda mi trayectoria. Sin duda.
este es el más importante de todos. Y por eso lo quería hacer aquí. No es casualidad que haya elegido hacerlo aquí, hacerlo en mi pueblo, en mi hogar, donde están mis raíces, donde he crecido, donde me he desarrollado, en el pueblo donde sus calles me han visto caer, pero también me han visto levantarme. Y por eso hoy, que es un día tan importante para mí, como por supuesto también para el Partido Socialista, quería hacer este acto aquí, en mi casa, en mi hogar, en mi refugio. Muchos de los que estáis aquí sé que entenderéis perfectamente el significado, lo que es para cada uno de nosotros y de nosotras el significado de nuestro pueblo, de nuestro refugio. Así que gracias. Gracias porque sé que habéis venido de todos los lados, miro por todos los sitios y veo amigos, compañeros y vecinos que habéis venido de todos los rincones de Aragón y, por tanto, sí que me vais a permitir que los encabece los agradecimientos en nombre de Teresa, la secretaria general de Zaragoza, la alcaldesa de Gea, de Rafa, el secretario general de Teruel y alcalde de Andorra y, por supuesto, también en el nombre de Fernando, el secretario general de Huesca y también alcalde. Así que gracias a Juan Antonio, a todos los que habéis venido de tantos sitios a acompañarme. He querido hacer este escenario porque para mí esta intervención, como os decía, es la más importante y quiero de verdad, quiero que me veáis y que me conozcáis tal y como soy, sin atriles, sin barreras, sin fronteras. Y os aseguro que llevo muchos días pensando en cómo ser capaz de transmitiros, de trasladaros todo lo que pienso y todo lo que siento. Y no os creáis, ¿quién me iba a decir a mí que después de estos años de experiencia me iba a costar encontrar esas palabras para trasladaros de verdad lo que pienso, lo que quiero, lo que siento? Y sé por qué no me salen las palabras. Lo primero, por la emoción. Es toda. Estoy profundamente emocionada. También, por supuesto, por la responsabilidad, que la tengo, y es toda. Y también por el vértigo, que lo tengo. Tengo vértigo, pero no tengo ninguna duda. Y por eso estoy hoy aquí. Por eso estoy hoy aquí. Con todos vosotros y con todas vosotras. Y sé perfectamente que me otorgáis vuestra confianza, me otorgáis la confianza de cada uno de vosotros y de vosotras en un momento que sé que no es sencillo. Sé que no es un momento fácil, lo sé bien. Pero también sé cómo ha reaccionado nuestro partido, este partido, ante esos momentos difíciles, ante esos comportamientos que desde luego no representan en absoluto a nuestro partido. Nuestro partido ha respondido reconociendo los errores, pidiendo disculpas por ello, haciéndose cargo, rectificando y, sobre todo, siguiendo trabajando para mejorar. Siempre con la mirada puesta al frente, siempre con la mirada puesta en el futuro. Eso es lo que hemos hecho desde el primer momento, compañeros y compañeras. Y desde ahora tenemos que volver y seguir trabajando, recuperando las verdaderas esencias de nuestro proyecto, el verdadero corazón de nuestros objetivos, pensando siempre en las personas a las que representamos. Porque si estamos aquí es para hacernos cargo de esas personas de a pie, de las personas de la calle, la gente corriente que necesita verdaderamente de esta política, de la política útil, de la política que cambia, transforma y mejora sus vidas, de esa gente que siente en su propia carne y en su propia piel lo que significa que su destino y que su vida la gestione un gobierno de la derecha y la ultraderecha en vez de un gobierno progresista. Esa es nuestra principal tarea.
Y por eso yo hoy os quiero explicar y os quiero contar a todos y a todas por qué quiero ser la próxima presidenta de Aragón. Y ya os lo avanzo. Ni puedo ni quiero hacerlo sola. Ni quiero ni puedo hacerlo sola. Os he convocado aquí, en La Zaida. Veo muchas caras de gente de La Zaida. Aquí me conocen bien, lo decía el propio alcalde. Aquí soy Pili. Aquí poca gente me llama Pilar, diría que nadie. Aquí todo el mundo me llama Pili. Soy la hija de Alfredo, la hija de Adoración, y cada año soy cada vez más también la hermana de Olga y de Alfredo. Esa soy yo. Aquí me conocen muy bien. Y los que me conocen saben de dónde vengo, saben cuáles son mis raíces. Yo vengo de una familia como muchas de las vuestras. Una familia sencilla, una familia trabajadora. Mi padre trabajaba en el campo y era operario de una fábrica. Mi madre ama de casa, ninguno de los dos pudo estudiar. Y yo sé lo que vi desde el primer momento en mi casa, como seguramente lo habéis visto todos y muchos de los que estáis aquí. Yo en mi casa solamente vi cómo se trabajaba. Y se trabajaba siempre y mucho. De hecho, no había tiempo para el descanso. Estos días recordaba que en mis 48 años yo nunca pude ir de vacaciones con mis padres y mis hermanos. Nunca. Nunca pudimos irnos juntos de vacaciones. Y sé que en mi casa, como en la casa de muchos aragoneses y de muchas aragonesas, se trabajaba para vivir, se trabajaba para resistir y sobre todo se trabajaba para dar oportunidades mejores para tus hijos y para tus hijas. Esa es la escuela donde yo me he criado. Y esos valores me han acompañado toda mi vida. El valor del trabajo, el valor del esfuerzo y el valor de no rendirme jamás, jamás. Pero también aprendí algo más duro. Y es que tu futuro viene determinado en muchos casos por dónde naces. Y que la igualdad de oportunidades para todos y para todas no está garantizada. Que depende mucho de qué pueblo nazcas, de cuál sea tu contexto, de cuál sea tu entorno y, por supuesto, cuán numerosos sean los ceros de tu cuenta corriente. Y todo eso determina demasiado el futuro de las personas, también aquí, en Aragón. Y cuando una sociedad se resigna a esa situación, cuando una sociedad da la espalda a esto que sucede, cuando una sociedad mira hacia otro lado y no plantea soluciones para generar esa verdadera igualdad de oportunidades para todos y para todas, independientemente de donde hayamos nacido, independientemente de si somos hijos de trabajadores y trabajadoras, esa sociedad se empobrece y se quiebra. Y por eso estoy yo hoy aquí, porque yo no me resigno, porque no me he conformado ni me quiero conformar con él, es lo que hay. Porque yo soy una mujer que he creído siempre en la justicia, en la igualdad real y en las oportunidades reales para todos y para todas. Y por eso estoy hoy aquí. Y por eso quiero ser la próxima presidenta de Aragón. Quiero pelear, pero quiero que peleemos todos juntos para construir un Aragón donde quepan los sueños de todos y de todas. Un Aragón que dé respuesta a los sueños de los aragoneses y que además no tengan que irse fuera de nuestra tierra para poder cumplirlos. Y yo quiero un Aragón que nos acompañe, quiero un Aragón que proteja, quiero un Aragón que cuide y quiero un Aragón que impulse. Quiero sobre todo que en este Aragón puedan vivir todos, porque es su derecho y no se convierta nunca en un privilegio para unos pocos. Quiero ser también la presidenta de todos y de todas las aragonesas, de las que confíen en mí y también de los que no.
Y lo quiero hacer con humildad, con empatía, con honestidad y con serenidad. Y quiero recuperar para aquí, para todos nosotros y para todas nosotras, el Aragón del diálogo, el Aragón del acuerdo, el Aragón de la convivencia, porque ese es el Aragón que nos ha definido históricamente a nosotros. Gente que siempre hemos entendido el acuerdo en beneficio de todos los aragoneses, siempre que hemos entendido que dialogar con el que piensa diferente nos hace mejores. Ese es el Aragón que yo quiero recuperar en estas próximas elecciones. Y también os digo alto y claro, ha llegado el momento de decir basta ya a esa presidencia de 2 años de Azcón, una presidencia basada en la confrontación, basada en el diálogo, basada en el buscar continuamente excusas para no hacerse cargo de los problemas de los aragoneses y de las aragonesas. Tenemos que decir que basta ya, que queremos poner en pie, poner en marcha una presidencia de Aragón que se base en el acuerdo, en el diálogo, en el respeto. En el acuerdo, en el diálogo, en el respeto. Y también os lo diré, yo quiero poner fin al frentismo. Quiero reducir el volumen del odio, también aquí, en nuestra comunidad autónoma. Y quiero volver a recuperar el Aragón de la concordia. Y eso pasa por respetar también al que no piensa como tú. Hemos vivido durante 2 años una presidencia de Aragón que no ha entendido estas máximas tan importantes para todos los aragoneses. Una presidencia de Aragón liderada por Jorge Azcón, que solo ha entendido que lo importante era la confrontación, era la división, era el enfrentamiento de unos contra otros, los de una zona frente a otra, contra otras comunidades autónomas, contra el Gobierno de España, siempre caminando en ese trayecto de la destrucción, cuando lo que la gente nos pide es que seamos capaces de construir a partir del diálogo y a partir del acuerdo. Hemos visto, lo hemos escuchado hace unos días, Jorge Azcón ha decidido traernos unas elecciones a Aragón, unas elecciones que no pedían los aragoneses, unas elecciones anticipadas que atienden a su agenda personal y a la agenda de Feijóo, pero no a la agenda de los aragoneses y de las aragonesas. Con esta decisión de adelantar las elecciones, lo que ha dejado muy claro Jorge Azcón es que los intereses de los aragoneses y de las aragonesas están siempre por detrás de los intereses suyos personales, de su partido, del Partido Popular y de Feijóo. Ese es el mensaje que traslada Jorge Azcón con esta convocatoria adelantada de elecciones. No solo ese. Aquí hay muchos alcaldes, muchas alcaldesas y muchos concejales y algún presidente, expresidente del Gobierno como Marcelo Iglesias. Compañeros, cuando la gente te vota, cuando la gente te elige, te pide que te hagas responsable de sus problemas, de sus anhelos y que trabajes para buscar solución a sus problemas reales. Esto no lo ha querido hacer Jorge Azcón. Ha preferido defender sus intereses y los intereses de Feijóo antes que hacerse cargo de esos problemas de la gente, de buscar soluciones a los problemas de la gente. Con esta convocatoria electoral, Azcón también nos deja una reflexión clara, que no quiere ser el presidente de Aragón. No quiere ser el presidente de Aragón. No se quiere hacer cargo de los intereses de los aragoneses y las aragonesas. Y bien que lo hemos comprobado, y bien que lo hemos estado viendo durante todos estos años. Ahora, me imagino que lo estaréis viendo todos. Ahora quieren hacer una campaña electoral que pase desapercibida. Que nadie sepa que hay una campaña electoral.
Y no lo quieren porque no quieren que durante estos días que tenemos por delante se hable de su incapacidad de gestión a lo largo de estos 2 años, de sus dolorosas ausencias en los momentos más importantes que han atacado a Aragón, con esas riadas, con esas inundaciones. Y mientras los aragoneses sufrían, y veía por aquí al alcalde de Letús y también a la gente de Azuara, el presidente Azcón no estaba aquí, al lado de los aragoneses y de las aragonesas. Él estaba de vacaciones con el coche oficial en un festival en Galicia. Esa es la responsabilidad que no mostró cuando tenía que hacerlo, en los peores momentos que vivimos aquí en Aragón. Ellos no quieren que hablemos a los aragoneses y que les expliquemos que con un gobierno de la derecha maniatado por Vox solo han entendido que los servicios públicos tienen sentido si se convierten en negocios privados para unos pocos. Ellos no quieren que hablemos y que señalemos sus ausencias en la gestión, unas ausencias que los principales perjudicados hemos sido y habéis sido los aragoneses y las aragonesas. Os digo algo, se equivocan. Se equivocan si creen que no vamos a hablar, si no vamos a explicar, si no vamos a debatir durante todos estos días. Porque esas elecciones, que efectivamente responden solo a su agenda, a sus intereses y a los intereses de Feijóo, aquí, los aragoneses y las aragonesas, tenemos que entenderlas como una oportunidad que se nos abre, una oportunidad para estar donde siempre hemos estado, en el único sitio donde sabemos estar, al lado de la gente corriente, en la calle, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, hablando con nuestros vecinos, explicándoles cuál es nuestro proyecto alternativo. Vamos a explicarles a la gente nuestras propuestas, que son propuestas serias frente a su papel mojado. Lo nuestro son propuestas serias que buscan dar respuesta real a los problemas reales de la gente real de Aragón. Tenemos propuestas, tenemos un programa electoral serio, responsable, que seguramente se irá mejorando también durante todos estos días, gracias a la escucha que vamos a hacer de todos los aragoneses. Y vamos a tener oportunidad, esas propuestas, de poderlas trasladar cada día y sobre todo explicarle a la gente lo que significa nuestro proyecto político. ¿Qué es ese proyecto político que desplegáis los alcaldes y los concejales en vuestros municipios? ¿Qué es el de la cercanía? Rafa, Eduardo, Teresa, Fernando, Juan Antonio y tantos, que es estar ahí, al pie del cañón, los 365 días del año, con responsabilidad, con humildad, con ganas y tratando de dar respuesta, tratando de mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ese es nuestro proyecto político, ese es el proyecto político que venimos defendiendo durante tanto tiempo y durante tantos años. Y sí, tendremos también oportunidad de confrontar ese proyecto político con el resto de las fuerzas políticas que concurran a estas elecciones, en los debates, para que la gente también pueda escucharnos, porque los candidatos tenemos que explicarnos y los aragoneses y las aragonesas tienen el derecho a escucharnos. Y lo haremos así, con todas las fuerzas políticas, pero también os digo, lo haremos y lo haré con un cara a cara, con el candidato del Partido Popular, con Jorge Azcón. Lo haré, porque quiero explicarles a los aragoneses y a las aragonesas cuál es nuestro proyecto político. Un proyecto político de avances, un proyecto político de progreso, un proyecto político responsable que solo va a tener una máxima: defender Aragón y defender a los aragoneses y a las aragonesas. Y quiero confrontarlo para que los aragoneses vean cuál es su proyecto político fallido. Un proyecto político que se sustenta en el recorte, en la privatización, en la
resignación y en la subordinación de los intereses de los aragoneses a los suyos propios y a los del Partido Popular. Así que sí, iremos a ese debate y le explicaremos a la gente cuál es nuestro proyecto político. Un proyecto político que cree en lo público, en la defensa de los intereses de los aragoneses. Porque eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. He estado 4 años y medio al frente de un ministerio. Y para mí ha sido una experiencia absolutamente gratificante. He aprendido muchas cosas. También me he equivocado. Soy consciente de ello. Para mí, esa etapa, lo dije estos días atrás en una entrevista, qué mujer que viene de una familia sencilla, de un pueblo de Celso, yo siempre digo 400, perdóname si... 440. Qué mujer que viene de un pueblo así, como muchas y muchos de los que estáis aquí, podría haberse imaginado alguna vez en su vida que iba a poder ser ministra y además serlo de una cartera tan importante para nuestro país como es la educación. Durante estos 4 años he intentado aprender y sobre todo he intentado practicar esa política en la que siempre he creído y la que siempre he defendido, que es la de ensanchar esa verdadera igualdad de oportunidades que os decía, a través de las becas, a través de la mejora de la formación profesional, a través del apoyo a esos jóvenes para que puedan seguir formándose y seguir estudiando. Esa etapa la he cerrado con orgullo y desde luego con absoluta satisfacción. Pero la etapa más importante para mí, es esta. Esta es la verdadera etapa, este es el verdadero reto. Esto es lo que yo verdaderamente quería. Porque lo dije en una ocasión y lo voy a repetir cada día. Cuando Aragón llama, no se le hace esperar ni un minuto. Porque esto, construir este Aragón, el Aragón del futuro, el Aragón del progreso, el Aragón de las esperanzas y las ilusiones, es mi verdadera ilusión. Este es, compañeros y compañeras. Y eso quiero hacer, trabajar. Quiero escuchar, quiero aprender, quiero estar ahí al lado de la gente, hacerme cargo de sus anhelos, de sus esperanzas y trabajar sin fin, sin descanso, para poder encontrar respuesta a sus problemas y a sus deseos. Eso es lo que yo quiero hacer, es a lo que me quiero dedicar y desde luego no voy a admitir que la gente se conforme con el Aragón que han construido durante estos 2 años. Un Aragón donde estamos viendo que muchos niños y muchas niñas de Utrillas, de Teruel, de Aïssa o de Calatayud están viendo cómo no pueden ser atendidos por sus pediatras en sus centros de salud. No me voy a acostumbrar a ese Aragón ni quiero que los aragoneses se acostumbren a ese Aragón. Ni tampoco quiero ese Aragón como el que estamos viendo hoy en Tarazona, donde esos niños y esas niñas de educación especial no tienen la posibilidad de contar con su auxiliar para poder recibir esa educación de calidad que merecen. Querida Leticia, ni tampoco quiero ese Aragón que resta dinero, que recorta dinero para poner en pie plazas públicas en las residencias para destinarlas a poner en pie otras plazas en otro tipo de residencias con importes superiores a 2.500 euros. Porque ese es el Aragón que ha construido Azcón estos 2 años. Ni tampoco quiero que muchas familias, que muchos jóvenes tengan que estar viviendo en pisos minúsculos en Zaragoza, en Jaca o en Benasque y que ninguno de ellos baje de los 900 o los 1.000 euros. Porque no podemos permitir
que esos jóvenes, esas familias que quieren vivir dignamente, que se quieren independizar, que quieren tener un proyecto de vida, tengan que gastar prácticamente toda su nómina y sus ahorros para pagar su hipoteca o para pagar su alquiler. Y ese es el Aragón, compañeros y compañeras, que tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad de cambiarlo. Así que, compañeros y compañeras, hoy desde aquí, desde mi pueblo, desde mis raíces, os lo digo con toda mi humildad, pero desde luego con toda la responsabilidad, acepto ser la candidata a la Secretaría General del Partido Socialista para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, porque quiero ser la próxima presidenta de Aragón, quiero ser la próxima presidenta de los aragoneses y de las aragonesas, de todos los aragoneses, de todas las aragonesas. A eso vamos, compañeros y compañeras. Y ya os lanzo. Y ya os lanzo mi primera promesa. Mi prioridad va a ser siempre Aragón y los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Os lo vuelvo a decir. Yo sola ni quiero ni puedo. Os necesito a todos. Os necesito a todos. Os necesito a todas. A todas. A todos los hombres, a todas las mujeres que creen que podemos darle un mejor futuro y un mejor presente a nuestra tierra. Os necesito a todos, os necesito a todas, movilizados, movilizados. Os quiero a todos, yo os quiero a todas comprometidos. Y quiero que todos y que todas demos un paso adelante. Porque si vamos juntos, juntos, unidos, como siempre hemos hecho, podemos lograrlo. Podemos darle a los aragoneses y a las aragonesas el presente y el futuro que merecen. Así que hagamos lo posible. Está en nuestras manos, compañeros y compañeras. Yo solo os voy a decir algo. Soy Pilar Alegría. Soy Pilar Alegría. Y con vuestra fuerza, con vuestro empuje, con vuestras ganas, voy a ser la próxima presidenta de Aragón. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Hagamos lo posible. Está en nuestras manos. Ganemos por los aragoneses. Ganemos por las aragonesas. Arriba, compañeros, a por la victoria.